Recibe un cordial saludo, soy el Padre Miguel Ángel y te invito a que en este día juntos alabemos y agradezcamos a Dios por el don de la vida, por esta Pascua que estamos celebrando, por esta novena al Señor de la Misericordia que vamos a celebrar Dios mediante este domingo que viene. Y te pido a que por favor en todo momento estemos en sintonía con Dios. Te invito a que escuchemos el Evangelio del día de hoy y que lo meditemos. El Evangelio está tomado de San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello del que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Pues reciban un cordial saludo nuevamente. Les recuerdo que estamos en la octava de Pascua. El Evangelio de hoy nos habla precisamente sobre el padecimiento de Jesús antes de morir en la cruz y de resucitar. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, nos dice que Dios Padre tenía su plan cuando mandó a Jesucristo a este mundo. Y ese plan era que Jesucristo padeciera y muriera en la cruz por nuestra salvación. Es por eso que todos nosotros debemos agradecerle a Dios por esa muestra de amor tan inmensa y tan grande, porque nos dice el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, hay dos clases de sufrimiento. Hay personas que a veces confundimos el sufrimiento y pensamos que ese sufrimiento viene de Dios, cuando no es así. Por ejemplo, hay un sufrimiento que viene del mundo, que viene de nuestras malas acciones como consecuencia de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, una persona que se hunde en el mundo de las drogas y que se enferma, o que de repente comete un asesinato, un robo, un asalto y la ponen a la cárcel, no podemos culpar a Dios de ese sufrimiento. Una persona que se casa con la persona equivocada y está sufriendo, ese sufrimiento no viene de Dios. Y así podemos hablar de muchos tipos de sufrimientos que se los atribuimos a Dios, pero que no vienen de Dios. Así es que tenemos que saber distinguir cuando el sufrimiento viene de Dios y cuando el sufrimiento no viene de Dios. Ahora bien, algo muy importante es eso: ¿cuándo el sufrimiento puede venir de Dios o cuándo el sufrimiento puede ser espiritual? Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer o una enfermedad terminal, bueno, la persona no se buscó ese tipo de sufrimiento, pero ese sufrimiento no es en vano, pues Dios está con esa persona y Dios también invita a esa persona a que le ofrezca sus sufrimientos. Así que nuevamente hay que aprender a distinguir
el sufrimiento espiritual y redentor, que es bueno. El sufrimiento, consecuencia de nuestras malas decisiones, ese sufrimiento no es bueno y ese sufrimiento no se lo debemos atribuir a Dios. Así que yo te invito a que siempre y en todo momento estés atento si es que estás pasando por algún sufrimiento en tu vida. Por ejemplo, una persona que perdió su empleo. Bueno, la persona está sufriendo no porque Dios le mande el sufrimiento, la persona está sufriendo porque está decidiendo sufrir. Recuerden que el sufrimiento humano en sí es una decisión propia. Cuando la causa del sufrimiento es humano, ahí la persona libremente está decidiendo sufrir. Por un amor equivocado, porque perdió dinero, es decir, el trabajo, el empleo, qué sé yo. Pero cuando la causa del sufrimiento es redentor, es espiritual, une ese sufrimiento a Dios, ofréceselo y verás que ese sufrimiento traerá grandes beneficios a tu vida, a la vida de tus seres queridos e incluso al mundo entero. Así que nunca olvides eso. Dios tiene un propósito cuando el sufrimiento viene de Él. Pero cuando el sufrimiento viene del mundo, deja de sufrir porque estás perdiendo tu tiempo y malgastando tu vida. Soy el Padre Miguel Ángel y te agradezco a que te suscribas a mi canal. Pongo todas tus intenciones en manos de Dios y te agradezco por todas tus oraciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. En sintonía con Dios y que tengas un excelente día.